La siguiente nota, 100.000 pesos como ingreso familiar de emergencia por persona y medidas para promover la recuperación económica y del empleo. Es parte de lo que hemos conversado con el ministro Blumen, entre varios temas que teníamos. Son algunos de los aspectos del llamado marco de entendimiento que logró el gobierno con 3 partidos de oposición. El debate, que se prolongó cerca de 2 semanas, llegará al Congreso en los próximos días, como nos señalaba recién el ministro. Mire. Hemos logrado tener un acuerdo. Hemos logrado un marco de entendimiento para el plan de emergencia. Esto es fruto del diálogo. Un paso valioso y faltan muchos otros pasos por dar. Hay mucho más que hacer, pero este es un paso grande, importante. Y que aquellas personas digan: hemos hecho lo correcto tal vez en esta oportunidad. 5 partidos, 3 de oposición, sellaron después de 2 semanas y varias bajas en el camino un marco de entendimiento para un plan de emergencia que busca proteger los ingresos de las familias y poder estar preparados para impulsar la reactivación económica y la recuperación del empleo. Es una buena noticia para Chile y llegar a puerto con lo que marca cualquier buen acuerdo, que es que las partes cedan. Estamos satisfechos por la gente. Lo hicimos pensando primero en los más vulnerables. En concreto, primero, y tal como pedían los expertos, se crea el Fondo COVID con $12.000 millones para enfrentar los 3 ejes principales de la emergencia, un marco fiscal que en 2 años implicará más gasto corriente e inversión pública, también la protección de los ingresos de las familias y un plan directo de reactivación. El ingreso familiar de emergencia, punto central de las negociaciones de los últimos días, una de las razones por las que Revolución Democrática dejó la mesa. ¿Qué pasa con los fondos para las familias? El monto, según dice el acuerdo, aumentará a 100.000 pesos por persona, beneficiando al 80% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares. Así, una compuesta por 4 personas recibirá 400.000 pesos. En el caso de haber integrantes adicionales, estos se regirán bajo la proporción que rige actualmente. Otro cambio, se pagará al 100% sin disminuir en los 2 primeros meses y en agosto bajará al 80%, aunque podría mantenerse en el monto total de ser necesario. ¿Cómo se pagará? Preferentemente a través de la cuenta RUT de Banco Estado. Es indispensable que estos proyectos se aprueben pronto en el Congreso y yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas, hayan o no estado en la mesa del acuerdo, para que aprobemos esto de inmediato. El último eje del acuerdo es el plan de reactivación económica, que cuenta con diversos puntos, contemplando incluso una ley de teletrabajo para el sector público y el apoyo a las grandes empresas, que tendrá que ser analizado caso a caso. 3 ejes para un robusto marco de entendimiento que vivirá momentos clave a partir de este lunes, cuando empiecen a ingresar los proyectos al debate parlamentario, buscando transformar en ley lo acordado por los partidos políticos. Ya, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna, y presentamos de inmediato a nuestros invitados aquí, presenciales. Don Francisco Vidal, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Trajo la pizarra? Porque me dijo que venía muy profesor hoy día. No tengo pizarra aquí yo. Bueno, aquí vamos a ver el talento de profesor que tiene. Sin pizarra. Gonzalo Miller, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Estamos ya en condiciones de integrar a nuestros invitados vía telemática? ¿Sí? Bueno, entonces de inmediato presentamos a 2 prestigiosos economistas que han trabajado desde el principio en las propuestas. Fueron parte del primer grupo de trabajo de los 6 economistas que convocó el Colegio Médico, y también en este grupo de 16 economistas que al final llegó con la propuesta del ministro de Hacienda. Claudia Sangüesa, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sebastián Edwards, desde Los Ángeles, California, donde reside hace 40 años. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, es un gusto como siempre, Matías. Bueno, partamos por aquí los que están. Francisco, ¿cómo quedó usted contento? Usted estaba la semana pasada, llegó con la vocería de su partido político, señalando que 114.000 pesos. En definitiva, el acuerdo marca, así en lo grueso, 100.000 pesos por persona en cada familia. ¿Queda tranquilo, queda contento? ¿Qué tiene que explicar, Francisco Vidal? Fue lo que fue posible. ¿Su partido estuvo de acuerdo? Nosotros planteamos, toda la oposición, 6 partidos de la oposición, planteamos que la línea fuera el ingreso, la línea de la pobreza, pero lo concreto, para no irnos para atrás, lo concreto es que se hizo un gran avance
porque pasar de 65.000 pesos a 100.000 pesos es un aumento sustantivo, 1. 2, que esto se implica por una familia de 3 personas 300.000, por una familia de 400.000, pero es muy importante transparentar toda la información. Hoy día me leí pero como 3 veces el acuerdo en detalle. Entonces, alguien podría pensar que si una familia tiene 5 personas, son 500 lucas. No. Porque el acuerdo dice hasta 4 personas. El quinto recibe lo original, 65.000 pesos. Yo creo que eso es muy importante. Pero mira, previo a todo, porque no es fácil leer el acuerdo, decirle a la gente que nos está mirando que es fundamental que la gente que no está en el registro social de hogares se incorpore. Y voy a explicar por qué. Porque me averigüé, hoy día tenemos el 73% de los chilenos en el registro social de hogares. Pero lo que se ha acordado podría llegar hasta el 90%. Entonces es imprescindible 2 pasos. Inscribirse mañana, el que no está inscrito, en el registro social de hogares. Y además, si no tiene la cuenta RUT, sacar la cuenta RUT, que va a ser el medio de pago. De pago, perfecto. Tercera idea, que es muy bueno y se ha informado poco, es que los cesantes de hoy día, que estamos casi en el millón, más los 610.000 que están en suspensión temporal del empleo, o sea, 1.610.000, se logró un punto muy importante. Ambos están recibiendo el subsidio de cesantía, pero el subsidio de cesantía es 70% el primer mes, decreciente. 55 el segundo, 45 el tercero, hasta llegar a 30. Lo que se ha avanzado para todos los que nos están mirando y que están en la situación dramática de la cesantía y que están recibiendo el subsidio de cesantía, es que el acuerdo implica que hay un piso, y el piso es el 55%. Sebastián, eso es muy relevante. Sebastián Edwards, tú que participaste del principio, igual que Claudia, en este diseño que terminó siendo estructurante para el acuerdo, ¿quedan conformes ustedes con lo que se llegó? Sí, bueno, que creemos que es muy importante, cubre en esta emergencia necesidades básicas, tanto de los cesantes, como decía Francisco, como de los suspendidos y también la gente que es informal, que tiene un pequeño negocio, un kiosco. Entonces, fue una cobertura muy amplia con niveles más altos de ayuda que creemos nosotros son los adecuados en esta situación muy, muy horrible, porque no hay otra manera de describirla, ¿no? Sí. Claudia Sangüesa, tú que estás también desde tu casa aquí en Santiago, ¿nos puedes contar cuál es tu perspectiva de lo que resultó respecto de lo que ustedes planearon al principio? Sí, yo creo que mejoró bastante. De hecho, el acuerdo, sobre todo en el último tramo del diálogo en la mesa política, creo que aumentó de manera relevante respecto a lo que hay. Hoy día en el ingreso familiar de emergencia aumentó la cobertura y aumentó el nivel. No llegamos a la línea de la pobreza, como también a mí me hubiese gustado, pero creo que 100.000 pesos corresponden aproximadamente el 60% de los gastos necesarios de una familia, del gasto promedio, ¿cierto?, per cápita de una familia del quintil 1, y por lo tanto está cubriendo lo necesario y lo mínimo posible para este periodo. Hay ciertas otras cosas que todavía hay que ver cómo quedan. A mí me quedó una preocupación respecto al tema medioambiental, ¿cierto? Yo creo que esa es la otra crisis que nosotros estamos enfrentando como sociedad, tanto a nivel nacional como global, y no podemos sacrificar los avances que tenemos que hacer en ese sentido por esta otra crisis, creo. Así que ahí queda un rato que unas cosas que aclarar. Ahora, igualmente, el marco fiscal también es muy importante porque es bueno decirle a la población y a Chile en general, a la ciudadanía, que nosotros tenemos recursos, que teníamos los fondos de estabilización económica y social, ¿cierto?, que corresponden a este monto justamente,
pero además Chile también tiene capacidad de poder endeudarse a tasas de interés bajas, no infinitas, digamos, pero relevantes, y cuidando también nuestras finanzas públicas. Gonzalo Miller, ahora viene que el acuerdo político se haga carne en la cancha, donde se hace la política, que es el Congreso Nacional, con proyectos de ley que el ministro Blumel dice que se envían a partir ya de mañana, con urgencia. Sí, hay varios que tienen absoluta urgencia, ¿no es cierto? Como el IFE, ¿no es cierto? El ingreso familiar de emergencia, sobre todo, pero hay muchos otros que estaban paralizados. Yo quiero partir primero porque la política cumple su rol. Yo creo que en este acuerdo uno puede decir la política cumple su rol frente a la pandemia, frente a la crisis social, frente a la desconfianza. Eso es un acuerdo político como el que se avanzó entre gobierno, oposición, Chile Vamos, todos juntos, se firma. Segundo, demostró unidad de propósito. Hace mucho rato que nos demostrábamos juntos de que estábamos codo a codo en el combate a la pandemia. Y que codo a codo íbamos a ir a las personas que peor lo están pasando, a las personas que necesitan ayuda y que necesitaban de alguna manera que la política estuviera a la altura. Y lo tercero, que una señal potente también, porque todos estos proyectos legislativos, esta agenda que se fija en común, ¿no es cierto?, donde se manifestaron las diferencias, como decíamos, pero se llegó a la construcción de lo común. Hace mucho rato que no llegábamos a la construcción de lo común. Aquí se visualiza. Este marco de política fiscal fija una agenda legislativa de 24 meses, fija un fondo, fija responsabilidades, y lo que uno esperaría ahora es que hubiera rapidez en el trámite legislativo. Lo primero, para llegar rápido a la familia. Lo dijo el ministro del Interior, lo dijo el presidente. Oye, una cosa desde... Sebastián. Sí, una cosa desde la mirada un poco de fuera, porque obviamente que yo trato de seguir todo lo que pasa en Chile, pero no vivo allá, como tú señalaste. A mí me hubiera parecido insólito que no se hubiera llegado a un acuerdo político sobre este tema. Entonces, todo lo que ustedes correctamente están celebrando en este momento, lo que se está diciendo que por fin hemos llegado, a mí, mirado desde fuera, me parece que es lo natural. Y lo realmente extraordinario es que Chile haya llegado a un nivel de polarización, donde se puso en duda que esto pudiera pasar. Y eso creo yo que ustedes que viven en Chile no han tomado, desde mi perspectiva, el peso de esta situación. Y en ese sentido me parece muy importante recalcar eso y empezar a pensar para adelante que hay que no solo quedarse en este acuerdo, sino que lograrlo en muchas otras cosas. Yo creo que hay un punto interesante del que marca Sebastián, esta mirada, ¿no es cierto?, de que, claro, lo natural debieran ser los acuerdos, lo natural debiera ser que más allá de las diferencias construyamos un común, pero lamentablemente no es lo que veníamos observando en el último tiempo, y por eso hay que validarlo, hay que demostrar lo valioso que es y el buen camino que es, y sobre todo porque la incertidumbre respecto de alcanzar el acuerdo es cierta. Si de hecho no todos están en el acuerdo. Hubo un partido, ¿no es cierto?, que Revolución Democrática tuvo 12 días negociando, 12 días pidiendo, presentando, exigiendo, y al último, cuando había que formalizar, dijo: no, yo me retiro, no soy parte de este acuerdo. Yo en eso quiero rescatar un punto respecto de la izquierda, de un sector importante de la izquierda chilena, que no porque no tuviera dudas, no porque no sintiera que su barra no iba a estar tan de acuerdo, tan feliz, por responsabilidad de Estado. Si hay algo que tuvo la concertación y la nueva mayoría, es el atributo de la gobernabilidad. Y lamentablemente, yo espero que corrija Revolución Democrática en el Congreso, porque de verdad es inentendible haber participado durante 12 días y retirarse. Gonzalo, a última hora. Su bancada tendrá la oportunidad de votar, que es por donde se manifiestan los partidos. Sebastián, ¿quería aportar algo antes de darle... Sí, Sebastián, antes que... Por favor. Súper transparente ante el comentario de Sebastián. Esto estuvo a punto de caerse, ¿eh? No, claro. Eso es lo insólito, digamos. Estuvo a punto de caerse porque nosotros queríamos... Bueno, en la línea de la pobreza, acuérdense que esto partió con una diferencia increíble. 70.000, decía Hacienda, Briones, 5 lucas más,
que el IFE 1, digamos. Sí, sí. Y nosotros decíamos líneas de la pobreza que son 171.000. Y nos fuimos acercando, pero al final, las últimas horas, diría yo, de la madrugada, finalmente se llegó a lo que nosotros estimábamos que era como el piso mínimo. Pero no por una obsesión, sino que en política y en la vida hay que aprender cuando uno comete errores. Y acuérdense que hace un mes discutíamos en el Parlamento el IFE 1, donde nos costó un mundo. Y finalmente votamos, porque no había alternativa, porque había que ayudar a la gente con lo que fuera, las 65 lucas. Pero es evidente que las 65 lucas no alcanzaban. Claudia Sangüesa, tú que... Sí, te quiero hacer una preguntita, un segundo para que tú contestes. Tú fuiste la economista más cercana probablemente a Beatriz Sánchez en su campaña, tú perteneces al mundo del Frente Amplio, desde el principio estás trabajando con José Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repeto, en fin, con Sebastián, con Claudia Martínez. ¿Cómo crees tú, que también tienes rodaje político, que va a reaccionar el mundo de la izquierda en el Parlamento? ¿Va a votar? ¿Y qué te parece que la Revolución Democrática se haya bajado de la mesa? Sí, yo quería ahí agregar varios conceptos bastante más complejos que lo que se estaba señalando, ¿cierto? Por favor. Primero que nada, aquí hubo un llamado desde el Colegio Médico de Isia Siches, ¿cierto?, a 6 economistas para pensar en políticas económicas para mitigar los efectos que han tenido la política de distanciamiento social, en un cierto vacío de liderazgo, diría yo, del gobierno, y ella toma entonces este liderazgo y convoca a estos economistas que son capaces de llegar a una propuesta. Y eso fue lo que movió realmente el tablero. Luego formaron esta mesa de diálogo, ¿cierto?, en el cual Revolución Democrática como partido se sumó y estuvo participando durante todo el proceso del diálogo y aportando y presionando, digamos, para lograr estos mayores recursos para las familias. Yo, por otro lado, siempre fui invitada como economista. Yo soy militante de Revolución Democrática, pero invitada como académica, ¿cierto? Por lo tanto, en un rol completamente distinto a este. Y Revolución Democrática ha dicho hoy día que los votos van a estar disponibles para aprobar, si es que llega el proyecto, digamos, las condiciones en las que está, y fue en parte un logro también de lo que ahí se disputó. Sebastián, la técnica y la política se juntan de alguna manera que, como hace tiempo no estaban juntas, quizás de los 90, la época más virtuosa de la política chilena, probablemente. Te tocó trabajar, por ejemplo, con Claudia, que deben pensar muy distinto en muchísimas cosas, pero llegó... Pensamos igual en todo ahora. ella te llevó al Frente Amplio, entonces. Bueno, pero en fin, está bien. Quisiera saber cómo es eso de la técnica y la política, o la técnica al servicio de la política y viceversa, para poder generar acuerdos, Sebastián. Tú, que estás en un país donde republicanos y demócratas al principio, en un año electoral, llegaron a un acuerdo para poner plata en una reestructuración económica. Bueno, y además un acuerdo muy, muy generoso, 3 trillones de dólares, 3,15 trillones de dólares que se aprobó aquí en el Congreso. No, yo creo que lo que decía Claudia es exactamente lo que pasó. Nosotros trabajamos desde un punto de vista muy técnico, y una de las grandes virtudes de este acuerdo es que es integral y que tomó lo que se ha llamado en Chile los 3 ejes, que lo hace que sea redondito. Entonces establecimos este envoltorio fiscal, que no fue muy fácil al principio. Y una vez que teníamos este envoltorio, hicimos un análisis de cuánto costaría dar una ayuda que fuera sustancial y que cubriera las necesidades de las personas. Y lo que vimos es que alcanzaba. Y luego vimos cuánto se podía gastar en reactivación, porque esto, una vez que supongamos que la vacuna se descubre en 3 meses más, ahí viene todo el proceso de recuperación. Esto no es volver y prender la luz, en que todo automáticamente salga adelante. Entonces, eso también lo incorporamos. Y el hecho que sea integral es muy importante. A mí anoche me preocupó mucho cuando los partidos de oposición propusieron hacerlo de a pedacitos. Y me parece a mí que esa era una mala idea, y creo que uno de los grandes logros es que finalmente se fragua este acuerdo, que es coherente
y que va a permitir hacer todas estas cosas. Y en ese sentido me parece que es muy, muy positivo en relación a lo que había anteriormente. Francisco Vidal, tu amigo, correligionario, compañero de gabinete, Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda, hoy en La Tercera, me parece, hablaba incluso de frivolidad por tratar de hacer todo integrado y no ir rápidamente con el IFE y dejar lo otro para después. No, pero lo concreto es que nos abocamos a la emergencia. Tú puedes planificar a 24 meses, que es en estricto rigor lo que le queda a este gobierno. Sebastián dice que es la virtud de este plan. ¿Tú difieres? No, yo creo que hubo una confusión en colocar con la misma intensidad, si tú quieres, la emergencia sanitaria y la reactivación. Por definición, no vamos a tener reactivación mientras no superemos la emergencia sanitaria. Acuérdate que en el largo plazo están todos muertos. Sí. Y tenemos que... ¿Quién dijo, don Francisco, quién dijo eso? A que en el largo Keynes. plazo estamos todos muertos. Dice Keynes, bien. ¿no? Bien, queda aprobado, quedó aprobado. Sí. Profesora, profesor. ¿Ya? No, No, sí, sí. a Keynes lo ha leído Keynes Vidal. y- Es lo más liberal que ha leído. Sí, exactamente. Gonzalo. Oye, pero espera Sí, un poquito. sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Ando como urgido en la necesidad de aprovechar todo micrófono, Y que no son pocos. que no son pocos, Sí. porque aquí hay gente que, no sé si les pasa a ustedes, que te llama o te consulta, pero esto que se firmó, que va a ser ley, ojalá el martes, discusión inmediata, tiene beneficios directos a gente que por tradición no ha estado en el sistema vinculado con el Estado. Entonces yo pensaba hoy día los taxistas, los pescadores artesanales, los coleros de feria, olvídate la cantidad de funciones o de actividades que su único requisito es ingresar al registro social de hogares y después la cuenta RUT. Pero Claro, bastante- porque, pero oye, también porque lo que más pasa amplio que es que lo que distingue a esta crisis de todas las anteriores, hasta el 1918, es que afecta especialmente al sector de servicios en todo el mundo. Así es. Y entonces peluqueros, peluqueras, El comercio. piensa en el Uber, que en Chile ha sido, entiendo, algo controvertido. Acá es completamente legal. La gente no se sube a un auto Uber y todas esas personas que habían decidido dedicarle parte de su vida a eso quedaron desempleados. Entonces, el sector servicios, y lo que dice Francisco es muy cierto. Entonces, entra toda esta gente y esa es una de las grandes virtudes de este acuerdo. Exactamente. Que reconoce que en Chile hay 30% del empleo que es básicamente informal o Te agrego, mayoritariamente informal. economista Edwards, que leyendo la semana pasada el Mercurio a páginas internacionales, viene la informalidad en América Latina país por país. La fuente es Bloomberg y el Fondo Monetario Internacional. Y le asigna a Chile el 40% de informalidad. Claudia. Sí, nunca le crea a Bloomberg, que es del señor Bloomberg, pero Ya. es 30%. Y yo la verdad es que le creo re poco a poco. Claudia pero bueno. Sangüesa. Claudia y Gonzalo Miller luego. Sí, quería hablar que este acuerdo aparte aumenta también la cobertura del ingreso familiar de emergencia y eso es muy importante porque cuando se diseñó se pensó solamente en el sector justamente informal, pero hay muchos trabajadores formales que tienen salarios muy bajos y están recibiendo además el 70% incluso de su ingreso, de su salario mínimo, con un piso, ¿cierto? Pero igualmente, si viven en hogares de 4 personas, eso también los deja bajo el estándar mínimo para poder sobrevivir en esta emergencia. Y esa es una de las cosas importantes que también se logra en esta ocasión. Se aumenta la cobertura, cubre también a esas familias y además aumenta, ¿cierto?, hasta el 8% más vulnerable, 80%, perdón, más vulnerable. Y lo otro que también era importante era que permaneciera la ayuda durante el periodo de la emergencia que nosotros llamamos como etapa 1. Distinguimos las etapas. En la etapa primera de esta emergencia está esta política de distanciamiento social muy fuerte. Después va a venir otra etapa donde los países ya van a poder abrirse gradualmente, ¿cierto? Está todavía eso experimentándose, ¿cierto? Y bajo estudio, pero es importante que durante esta primera etapa
sí permanezcan estos subsidios. Por supuesto. Gonzalo Miller. Fíjate que nosotros acá en California... Sí, pues sí, pero estamos con la competencia. Le salió competencia a Francisco Vidal de Sebastián Aguas, por favor. No, pero es que lo que dice Claudia es muy importante. Acá en California estamos en la etapa 2. Y hoy día, por ejemplo, en mi caminata encontré que los restaurantes están abiertos con una mesa por medio, ¿ya? Entonces, yo hablé con el encargado de uno de los restaurantes más populares acá en mi barrio y me dice, claro, él llamó de vuelta, pero a la mitad del personal. Entonces, este periodo va a ser muy difícil y en general se había ignorado esta transición de la cual hablaba Claudia, y nosotros en este programa y en esta propuesta justamente lo consideramos y está hecho el cálculo y se han incluido los dineros requeridos para pasar por esta transición. Gonzalo Miller. Yo creo que, volviendo al concepto de integralidad que mencionaba Sebastián, yo creo que primero las ayudas sociales se fortalecen y extienden, sí, pero también lo que se espera de la oposición es que colabore en que el llamado es a que las personas también se queden en su casa. Todo aquel, minimicemos la movilidad en Santiago. Todas estas medidas lo que buscan es ese objetivo. Es ese objetivo. ¿Por qué? Porque además este esfuerzo es un esfuerzo que se puede hacer, pero que no se puede tampoco, si nosotros no logramos superar la parte más dura de la pandemia, tampoco es un esfuerzo que se va a poder sostener indefinidamente en el tiempo. Tiene un límite. Lo valioso del acuerdo es la integralidad. ¿Por qué? Porque así como establece ese marco, ¿no es cierto?, para que las familias puedan quedarse en su casa, puedan respetar la cuarentena y de alguna manera lo que se espera es colaboración de la oposición en eso, en el control de la pandemia, en la autoridad sanitaria, en la unidad y en la vocería. Espera un poco, Pancho. Y lo segundo, que desterremos del Parlamento toda esa chimuchina, ¿no es cierto?, todos esos proyectos medio así como que pasaban por el lado de entre lo legal y lo inconstitucional y que buscaban ir solucionando a pedazos algo que este acuerdo enfrenta de manera global e integral. Entonces, también la oposición va a tener que decirle, porque si no, nos vamos a pillar rápidamente que este gran acuerdo por 12.000 millones de dólares en 24 meses fija un marco de política fiscal. No puede seguir estirándose el chicle permanentemente, de acuerdo, porque a un parlamentario X o un parlamentario Z se le ocurrió un proyecto y quiere empujarlo y dice, bueno, pero me lo cargan a estos 12.000. No, lo que tenemos que hacer es respetar lo que se acordó. ¿Y por qué? Porque va en estas dos etapas. Lo primero, como decías tú bien, Pancho, lo sanitario. Fuerte, se fortalece y se extiende. Segundo, la reactivación económica. Proteger el empleo y recuperar empleo, porque ya se ha perdido mucho. Yo creo que el esfuerzo tiene que ir en los dos. Proteger que está hoy día, pero recuperar empleo en el segundo semestre. Y ojalá pero las secuencias de sentido común. ¿Cómo vas a, hoy día a recuperar empleo en la construcción cuando tenés como 800 horas paradas por la cuarentena? Para nuestra gente que lo está viendo. Por eso que lo primero es lo sanitario. Claudia es importante lo que decía Gonzalo en el sentido de que ahora esto permitiría, ¿cierto?, de alguna manera que funcionen básicamente las políticas de distanciamiento social. Tú no puedes encerrar a la gente en su casa si no tiene suficientes ingresos para comprar la comida. Y eso es lo que permite estos 100.000 pesos per cápita ahora. Y yo creo, hay de hecho un estudio que hizo la Universidad de Chile con la movilidad por comuna después de las cuarentenas. Y se muestra ahí que en las comunas más pobres ha disminuido menos la movilidad que en las comunas de mayores ingresos. Y es obvio, porque la gente tiene que salir a buscar ingresos para poder subsistir. Y yo creo que por eso era importante para todos nosotros y por eso también era importante para el Colegio Médico pensar de qué manera, si podíamos o no, se puede, podemos tener esos reemplazos del ingreso para poder lograr que estas políticas funcionen. Perdona, Claudia, pero y la respuesta fue estamos haciendo una apuesta, que ojalá resulte. Sí, quiero darle un dato. Deje que termine. Claudia. Pero no suficiente. No, perdón, no es una apuesta, Pancho. Sebastián, porque vamos a cambiar de tema luego. Respetar lo firmado. No, obviamente. Si los presidentes de los partidos firman, los miembros de la Comisión de Hacienda firman algo,
uno espera que las bancadas van a ir detrás de eso, porque si se produce una segunda, ese sería el mayor fracaso del acuerdo. Quiero explicar lo siguiente. Sebastián Eduardo. Quiero explicar lo siguiente. A ver qué. Las 65 lucas, tú sabes que nosotros al final decíamos 80 lucas y se escuchó en Magallanes la respuesta. Porque no había acuerdo, Pancho. ¿Ya? Ahora estamos en 100. Pero hay un dato, corrígeme, Claudia. La línea de extrema pobreza en Chile por persona son 114.000 pesos. 114, sí. Entonces, ¿por qué digo que es una apuesta? No en el sentido de no cumplir. Cuando nosotros decíamos, subamos más y colocamos la línea de la pobreza, que son 171, pero es bueno que los televidentes sepan que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile define hoy que la línea de la indigencia son 114.000 pesos. Ahora quiero hacer un matiz ahí. Por favor. Luego Sebastián. ¿Sí? A ver, Sí, luego Sebastián. Claudia Sebastián. Sí, claro, la línea de la pobreza en Chile tiene distintos niveles dependiendo del tamaño del hogar. ¿ya? Gracias. Entonces, por ejemplo, si el tamaño del hogar es 1 y esta línea de la pobreza es 170.000, 100.000 queda lejos. Pero en un hogar de 4 personas, la línea de la pobreza es 450.000. Y esto queda en 400.000. Se acerca. Entonces quedamos muy, muy cerca. Perfecto. Entonces, había un tema técnico ahí de cómo diseñarlo. Y entonces había, se decidió que mejor fuera per cápita para no provocar cambios en el registro social del hogar, en esa información que después usamos para otras políticas. Sebastián Entonces, Eduardo. quería hacer solo ese matiz. Muchísimas gracias. No, yo creo que lo que dice Claudia es muy importante, porque naturalmente que hay una serie de gastos esenciales en los cuales se economiza cuando la gente vive en un núcleo familiar. Y eso, como decía Claudia, se tomó en cuenta al fijar esta cantidad que terminó siendo 100.000 pesos, que es un suplemento muy importante. Y como dice Claudia, una familia de 4 va a estar muy cerca de la línea de la pobreza. Además, detrás de esto están los estudios que se hicieron en la Universidad Católica, entre ellos nuestra colega Claudia Martínez, donde al presupuesto de las familias se le resta lo que no pueden, en los que no pueden incurrir porque están en cuarentena. Así es. Y eso hace que sea Se efectivamente... Se acerca. Oye, pero una cosa que yo no sé, Matías, qué es lo que va a hablar, pero hay mucha gente que se preocupa por el efecto sobre la deuda del país. No sé si van a hablar de eso. A mí me parece que es importante aclararlo. Sebastián, no por ahora, porque vamos a cambiar de tema y yo les quiero agradecer a ustedes. Vamos a despedir porque nos vamos a quedar aquí con Miller y Vidal hablando sobre el cambio de gabinete. Salvo que ustedes quieran participar. Pero obvio, pues. No sé, porque a lo mejor no hable tanto. nosotros los invitamos como economistas y sería fair play preguntar cuál es el tema en la pauta. Solo un detalle Oye, antes de cambiar de tengo tema. un punto con Miller. Sí. ¿De qué? ¿Sobre qué tema? Esto no es una camisa de fuerza por Miller. No. Entonces, por ejemplo... Pero es un acuerdo que hay que respetar. Sí, lo vamos a respetar. Ah, ya. Pero hay Porque temas si no, pendientes vamos a que están fuera de este acuerdo. ¿Qué hacemos con el postnatal? Está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Leíste el acuerdo o no? Sí, completo. ¿Y qué crees tú que es cuando dice la protección de los menores en edad preescolar? ¿Es más amplio que el postnatal? Es más amplio que el ¿Y qué vamos a hacer con el proyecto que mandó el gobierno y que tiene como techo de la ayuda 75 lucas a cada compadre que da las boletas de honorario? Y en el caso del postnatal... Bueno, si te leíste el acuerdo, también está ese tema. Sebastián y Claudia, déjeme que los despida. Más dudoso. Sebastián. ¿Sabes que hay un punto ahí? Porque el acuerdo es integral y completo. Hay que leerlo de principio a fin. Los dos temas que tú mencionas están en el acuerdo, están firmados por todos y uno lo que espera es que se materialicen en ley. Respecto de las personas independientes que trabajan por boleta, la oposición los lleva haciendo esperar casi un mes y medio. Sí, claro. Sin ninguna ayuda. Claro. Producto que no había acuerdo. No, producto de la estupidez de la iniciativa de ley. Producto que no había acuerdo. Y ahora está dentro del acuerdo. Pero a ver, para que la gente que da boleto honorario, escúchenme bien. ¿Cuál es el proyecto original del gobierno? Escúcheme bien, usted que da boleto honorario. Francisco, ¿me deja despedir a nuestros invitados? Porque necesitamos... Pero si no van a seguir con nosotros. Los tengo que... No. Creo que vamos, es hora del aperitivo aquí en California. Exactamente. Un gusto ándate al restaurante ese. Sebastián Edwards, académico de la UCLA en Estados Unidos, y Claudia Sangüesa, muchísimas gracias. Camarada Sangüesa.
Que les vaya muy bien a los dos y muchas gracias por estar esta noche. Que estén bien. Gracias por la invitación. Yo creo que es clave cuando hay un acuerdo firmado, es que uno cumple. uno tiene que cumplir lo que le gustó mucho, lo que le gustó poco y lo que no le gustó. No, lo que te quería tiene que decir es cumplirlo. que lo que y te por quería eso que decir- cuando es integral, tú mencionas a los independientes en boleta. A ti no te gustaba el proyecto que estaba en el Congreso, por lo tanto el proyecto estaba paralizado. Hoy día ese proyecto es parte de este acuerdo, se mejora el proyecto que estaba. Quizás no todo lo que a ti te gusta, pero se mejora. Y todos firmaron de acuerdo en que hay que presentarlo Lo que pasa es que y aprobarlo. En el caso, la gente que emite boleta que nos está mirando, lo que pasa es que a usted le conviene, como boletero, para decirlo de alguna manera, mucho más postular al ingreso familiar de emergencia que seguir con el proyecto del gobierno, porque el proyecto del gobierno era 75 lucas, 75 lucas. Ese era el techo del subsidio estatal, siempre y cuando usted emitiera boletas promedio inferiores a 500 lucas. Y es por una persona. Pero Pancho le Vidal, sale mucho más a cuenta Vidal, el dos ingreso cosas. familiar de Una, emergencia. no son excluyentes las ayudas. Hay que leer bien el proyecto, ¿ya? No son excluyentes Si las mi ayudas. punto es que la derecha no Entonces, se suba por el chorro el punto y es nos tenga de que muy en este amarrados caso- hasta marzo del 2022. No. El acuerdo es para cumplirse, porque es un Se cumple, marco de política pero fiscal. no una camisa de fuerza. Pero es que de nuevo, es que esa cuña, Pancho, lo que siembra es la duda. No, lo voy a cumplir hasta que me convenga. No. Pero Francisco Vidal, ¿qué tendría que...? Estamos en el día 1. Vidal. Mañana parten los proyectos. Gonzalo, dame un segundo. vota a favor, por lo menos... Francisco Vidal, no es una camisa de fuerza, claro, nada es una camisa de fuerza. ¿Qué tendría que cambiar para que no se cumpliera lo firmado? La letra chica. Pero si los proyectos están ahí en el acuerdo. Hay que leer... yo confío que no haya ninguno... Pero tú, que se le ocurra los la letra chica. representantes, Pero estaba tú crees que presidente de los tu partido. economistas de tu partido, Ricardo Lagos Weber, también de tu partido, el presidente de tu partido, todos firmaron sin leer. ¿Cómo? No, pues si tienen que haber leído el acuerdo integralmente. Y por lo tanto, si lo firmaron aquellas cosas que les gustaban y los que menos gustaban. O el coronavirus me tiene estúpido, pero todavía no puedo explicarme. Mira, vamos a cumplir el acuerdo porque es un gran logro, entre otras cosas, del diálogo y de la presión que hicimos nosotros. Muy bien. Porque a las 100 lucas no es una lotería. Llegamos a las 100 lucas a las 2 de la mañana. Pero digamos la ¿Estamos? 5 para la 1. Y el original eran 70 lucas. Si esto no es la Navidad y el viejo Pascuero, esto es posiciones. Esto es convicciones, política, esto es negociación. política, es Sí. correlación de fuerza. Sí, señor. Lo que quiero decir es que puede surgir... Te voy a poner un ejemplo. Que alguien me lo comentó el otro día. Estoy pensando en las capas medias, incluso del noveno decila. ¿Por qué no que la gente que tiene APB, que es voluntario, Sí. y que ha bajado sus ingresos brutalmente, estoy hablando de un profesional, clase media alta, diría yo, los que tienen APB, aunque hay muchos más extendidos el APB. ¿Por qué no permitirle que retiren el APB sin costo tributario? Por ejemplo. ¿Me sigues? Pero eso ayuda a los más ricos de este país, no a los más pobres. ¿O me equivoco? Cuando yo discutía eso... En la relativa. son varios miles de personas... Sí, pero me entienden la idea, ¿no? Que no tiene costo fiscal. Pero hay una diferencia entre la semana pasada, donde todas las ideas eran bienvenidas, porque todas las ideas finalmente, todas las propuestas tenían que concentrarse, ver cuáles eran las mejores, cuáles eran las no, pero finalmente eso pasó, Pancho. Se produjo un acuerdo, cerró un marco. Si nosotros empezamos a agregar, porque a los dos se nos pueden ocurrir mucho, y a la gente en su casa le pueden ocurrir muchos otros proyectos, pero esos acuerdos, esos salen del acuerdo porque se quedan sin financiamiento, si los 12.000 millones están en el acuerdo. Pero en el caso que yo te coloco Entonces, de ejemplo, por eso, no requiere así, financiamiento público. Pero así, ¿cómo no? No, pues. ¿Y si tú estás perdonándole los impuestos, eso no es financiamiento público? Le estás perdonando los impuestos a los que más ganan. Eso es financiamiento, es menos financiamiento público. El APB tiene que ver con posponer pago de impuestos cuando tú retiras. Claramente que el fisco Entonces, pierde ingresos futuros. Pero debatámoslo, ¿por qué no? Pero Pancho, de nuevo, partamos por respetar el acuerdo. Oye, otra vez, si vamos a respetar el acuerdo... Si respetamos el acuerdo... Mira, yo estoy con Bozal hoy día, pero yo no voy a aceptar a la derecha que me tenga con Bozal hasta que se vaya el presidente Piñera. Oye, no. Pancho... Espero sacarme el Bozal. Pero por supuesto, sáquese el Bozal. Y además, por ejemplo, no vamos a discutir más
si es posible, más allá del acuerdo que hay que cumplirlo, el retiro parcial de fondos de la gente que tiene cuenta en la AFP? Pero Pancho, ¿no vamos a hablar más de eso? Pero Pancho, si lo que estamos haciendo es que esas personas, en vez de tener que ocupar sus propios fondos para su pensión, bajar su propia pensión, lo que estamos haciendo es un esfuerzo de fondos públicos, Estupendo. de impuestos, para que ellos puedan soportar la crisis, ¿o no? Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una ¿Y cosa si falta? no reemplaza a la otra. ¿Y si falta? ¿Una cosa no reemplaza a la otra? No necesariamente. ¿Pero cómo? No. Señores Vidal y Müller, creo que están hechos los puntos, las diferencias, los matices y los acuerdos. Sí. Vamos a cumplir el acuerdo. Que se van a La cumplir. derecha no nos va esa es buena a noticia. dejar hasta el 2020 calladito. Yo espero que no solo Pancho Vidal cumpla el acuerdo, no solo la oposición que suscribió democráticamente este acuerdo, sino que también aquellos que se restaron. Yo creo que es momento Si van de a votar a arrepentirse. favor, De que Revolución Democrática entienda que tiene que votar a favor de los proyectos. Pues que si tiene la que ser Claudia nos acaba de decir. No, sí, ya se ha dicho. Y lo más probable es que el Partido Comunista también vote. Gonzalo y Francisco, muchísimas gracias a los dos. Bueno, ¿no íbamos a hablar del cambio de gabinete? No vamos a hablar del gabinete porque vamos a mostrar, vamos a invitarlos a ustedes a una entrevista que grabamos hace muy poco con el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que se hace cargo justamente de estos temas, de los temas qué va a pasar con el empobrecimiento después del COVID, cómo debe operar la política en el COVID, cuál es el ejemplo y la magia, entre comillas, o el milagro uruguayo que lo está logrando de una manera envidiable a estas alturas. A ustedes dos muchas gracias y los dejo con Pepe Mujica.